natividad es cambio de planes. No sé si ustedes han pensado en esto, pero sí puedo expresar esta mañana con seguridad que la natividad trae consigo cambio de planes. Pero más aún, no sé si ustedes han pensado en lo siguiente. No sé si solo aquí en los Estados Unidos o ya hay otros países donde se celebra lo que llaman el Happy Holiday. ¿Qué es el Happy Holiday? Es una fiesta, interesante pensarlo así, es una fiesta sin nombre, ¿o no? ¿No lo habían pensado? Happy Holiday es una fiesta sin nombre, porque tenemos el Día de la Madre, tiene nombre, madre. Tenemos el Día del Padre, ¿o no? ¿Ya? Tiene nombre. Y si nosotros comenzamos a revisar las festividades, encontramos que tienen nombre, pero para esta época es una festividad sin nombre para una sociedad. Mientras que para el cristianismo podemos hablar de la Navidad, podemos expresar el feliz Navidad cada uno de nosotros, pero también envuelto en el cristianismo sabemos algunos, y por eso quizás podemos expresar algunos un no a la Navidad. ¿Por qué? Porque no es la fecha que nació Jesús, ¿verdad? No es la fecha que nació Jesús. O también podemos expresar un no porque sabemos que no tiene esta festividad un origen de escrito está en las escrituras o extraído una fecha de las escrituras. Podemos expresar un no, pero no obstante en este dilema de una fiesta sin nombre, en este dilema de una Navidad para el mundo cristiano o no Navidad para otros, no quiero que perdamos esta mañana el que podemos extraer lección importante del relato de la natividad y entender que natividad es cambio de planes. Y quizás ustedes están preguntando, ¿por qué cambio de planes? El pastor Joel Barrios tiene unas expresiones que me llaman mucho la atención y quiero compartir una de ellas con ustedes, o unas de ellas con ustedes. Una de ellas es, Dios te dice, sígueme. Él no te dice, entiende. ¿Sí? ¿Están claros conmigo? Dios te dice, sígueme. No te dice, entiéndeme. Aun cuando en su misericordia y amor nos escribe la palabra de Dios, nos trata de explicar, pero muchas veces nosotros no entendemos a Dios. Y quizá lo estoy generalizando, pero me pasa a mí. Muchas veces no entiendo a Dios. Pero no obstante, no entiendo, Dios me dice, sígueme. Les decía, la natividad es un cambio de planes. Y se los explico en un momento. Porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para tu vida y tiene un plan para la mía. Pero puede ser, se puede dar. Y puedo decir que algunas veces es muy seguro que Dios tiene que romper tus planes, mis planes. Tiene que deshacer mis planes para poder cumplir los planes de Él en tu vida y en la mía. ¿Estás dispuesto a que Dios rompa nuestros planes? ¿Por qué digo que la natividad es un cambio de planes? Porque quiero presentarles en este momento, en este espacio, la vida de María y José y la nuestra. Tras encontrarnos con Jesús y poder decirles con seguridad que Jesús en tu vida es cambio de vida. ¿Lo confirmamos con las Sagradas Escrituras? Vamos a libro de Lucas,
capítulo 1, versículos 26 al 28. En la pantalla y conmigo tengo una versión de la Biblia, pero ustedes pueden buscar en las Sagradas Escrituras y encontrar en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Y me acompañan con la lectura. ¿Sí? ¿Lo tienen? ¿O lo leemos? Lo que está en pantalla. Dice el relato. ¿Por qué cambio de planes? Escuchen esto. ¿Por qué cambio de planes? Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, dice las Sagradas Escrituras, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada ¿cómo? María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José. Yo sé que conocemos esta historia, ¿verdad? Descendiente del rey David. Y aquí me detengo. ¿Sabían ustedes que José era con sangre real? José era descendiente del rey David. Y dice el versículo 28 que Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, que el Señor está contigo. Me detengo aquí en la lectura y quiero hacerles ver algunos detalles en la lectura. La primera de ellas es: Dios conocía exactamente la dirección donde vivía María. En una aldea, ¿a dónde? En Nazaret, en esa casa, y manda a su principal ángel, no cualquier ángel, manda al principal, al asistente personal de él, manda directo, en dirección exacta, sin equivocación, a visitar a una mujer llamada María. Ahora, ¿María tenía planes? Ahí dice el texto que tenía planes. ¿Cuáles eran los planes de María? Oh, María estaba comprometida para casarse, ¿o no? María estaba comprometida para casarse. ¿Cuántos ya se casaron? ¿Cuántos ya se casaron? ¿Ok? ¿Recuerdan esa fecha que estaban comprometidos para casarse? Que estábamos comprometidos, nerviosos, y ese día de la boda, ¿verdad? Wow. Ok. Con todos los preparativos. El relato, no sé si ustedes han escuchado, pero esto de que estaba comprometida es que José ya había pedido su mano de María, José había pedido su mano de María, ya habían hecho todos los compromisos y todo lo legal para poderse ellos casar, y ahora dice, la historia cuenta que la cultura nos establece de que para que ellos llegaran a casarse, a estar unidos, pasaba un tiempo, un año, en el cual ellos estaban comprometidos en matrimonio, pero no vivían juntos, y mientras tanto José estaba preparando la casa y todo donde iba a llevar a su futura esposa. ¿Tenía planes María? Sí, tenía planes María. Pero ahora llega el ángel y le dice que es una mujer bendecida. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué soy bendecida? Yo te pregunto esta mañana, si yo te digo a ti que tú eres bendecido, ¿no creen que cabe la pregunta cómo o en qué? María se sintió algo así como confusa. Entendamos, no es fácil que nos visite un ángel, ¿verdad? Y lo mejor, el mejor de los ángeles, ¿verdad? Se sintió confusa, perturbada, con miedo. Y María trató, dice el relato, versículo 29, de pensar lo que el ángel quería decirle cuando le dijo que ella era bendecida. Pero el ángel inmediatamente le dice: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado gracia, favor
de Dios. Y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Ahora, interesante es esto. ¿Cómo recibió la noticia María? ¿Asustada? No, estaba asustada cuando se presentó el ángel. Pero cuando recibe la noticia que ella iba a ser y era la mujer escogida para poder dar a luz al prometido, a aquel que todas las mujeres de Israel habían esperado, desde Adán, habían esperado de que iban a ser la simiente, el prometido, el Mesías, el que iba a dar salvación. Entonces María se emocionó, estoy seguro. Y yo les explico también por qué se emocionó. Pero por el momento les puedo decir que María recibe la noticia, acepta la noticia, entiende la noticia, se siente halagada, pero siempre hay un pero. Pero María tiene que preguntar, porque hay algunas cosas que no entendemos. Y María pregunta, ¿cómo? ¿Cómo será esto? ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. ¿Por qué? Si en algo me identifico con María en este relato es en este pedacito, en este momento. Porque Dios me dice, tú puedes. Yo le pregunto, ¿cómo? ¿O no? Tú lo puedes hacer, tú lo haces. Y yo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Nosotros inmediatamente pensamos en nuestras limitaciones, en nuestros límites. Y María inmediatamente pensó, soy virgen. En otras palabras le está diciendo al ángel, no me he casado. No tengo cómo hacer posible la promesa que tú me estás dando. Y entonces el ángel le explica, no necesitas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Y María respondió. ¿Cómo responde María? ¡Wow! ¡Qué grande lo que Dios está haciendo conmigo! ¡Qué maravilloso lo que Dios va a hacer conmigo! Definitivamente acepto que se cumpla todo lo que tú has dicho. Es una honra, es un honor, es algo grande. El llamado que Dios me ha hecho. Y tan emocionada estaba María que el ángel se fue. Y le digo que a veces no pueden estar tan emocionados. ¿Saben por qué? ¿O no? ¿No se acuerdan ustedes del plan de María? ¿No se acuerdan ustedes que ahora María tiene que explicarle a José? Yo creo que María no tenía que dejar ir al ángel. ¿O no? Ok, mira, está bien todo lo que me has dicho, pero espérame. Hoy me tienes que acompañar, tienes que ir a José conmigo. ¿O no? ¿No se lo hubieran llevado ustedes? Dios te dice, sígueme. Él no dice, entiende. Dios tiene un plan y muchas veces tiene que romper tu plan. A María le estaba rompiendo sus planes, su plan, su boda, la estaba quebrando. Porque luego vemos el relato y entendemos que ya no fue lo mismo la vida ni el matrimonio de María. Pero ahora déjenme presentarles también el caso de José. ¿Se le cambiaron los planes a José? ¡Wow! Y quizás aquí me identifico más por ser hombre, ¿verdad? Y dice la lectura que teníamos hoy, en Mateo 1 del 18 al 21.
Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María, que ya leímos el relato en Lucas, estaba comprometida para casarse con José. Plan, casarse con José. Pero, ahora había un pero. Estaba embarazada. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y ahora se va emocionada a contarle a José: José, te tengo una noticia, gran noticia, vamos a ser padres. ¿Sí? Era una buena noticia, ¿no, bronca? Cuando mi esposa me dijo a mí que íbamos a ser padres, me emocioné. ¿Era una buena noticia o no era buena noticia? Les cuento que para José no fue buena noticia. No se había casado con ella. No había tenido ningún contacto físico con ella. Y ahora María llega y le dice: José, vamos a hacer papá. ¿No? Caballeros, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo creo que en la expresión de María, José pudo adivinar que algo grande había, que no era una cosa de ella el dirigir la ley. Ahora, sigamos el relato. Sigamos el relato. Porque María está emocionada. La visitó el ángel. Yo estaría seguro. Pero José no. ¿Verdad? Y ahora José, ¿qué piensa hacer José? No, espérame. No, yo por eso les preguntaba, caballeros, ¿qué les parecería que ahora venga su novia, su comprometida, y le venga y le diga, sin que ustedes hayan tenido nada que ver con ella, que está embarazada? Y por cierto, que es del Espíritu Santo. Seguimos con el compromiso. Hay que hacer el examen. Dice el verso 19 que José, su prometido, hombre como justo, pero la iba a dejar. ¿Ok? La iba a dejar. Ahora, esto de justo, debemos entender dos aspectos importantes en esto de justo. Número uno, Dios había escogido padres para Jesús. ¿Está conmigo? María era una mujer diferente, por diferentes aspectos, era diferente. Y por eso Dios la había escogido. Y más grande todavía vemos su ministerio con Jesús. Y José no es la excepción. También Dios había escogido un padre especial para él. Y por eso la palabra justo cabe en José. Un hombre bueno, un hombre correcto en su vida, un hombre que pudiéramos llamar hasta perfecto. Pero también debemos entender que cuando hablamos de justo, no es solo de hablar, es por algo, es un hecho que va a manifestar de que yo soy justo, de que José es justo. Y aquí viene una gran lección para nosotros, porque mientras José se sentía herido, ¿le había sido infiel? Mientras José se sentía herido porque no entendía lo que pasaba, mientras José estaba en el dilema qué hacer, llega a una conclusión de no hacer daño a pesar de. Actualmente, cuando hay divorcio, cuando hay ruptura en una pareja, tristemente buscamos a que se sienta mal el otro. No me dejen solo. ¿Ok? ¿Verdad? Y hasta se meten con otro, dice mi hermano. ¿Ok? ¿Se dan cuenta
cuenta de algo? Nosotros, por generalizar, nosotros buscamos que el otro se sienta mal, que lo pague por malo, ¿verdad? Por mala, que lo pague. Pero José era un hombre justo, era un hombre de Dios, y él no iba a dañar a nadie a pesar de que se sintiera dañado, y decidió dejar a María. Y esta decisión conllevaba de que él iba a ser responsable, iba a ser, vamos a decirlo así, desterrado de su tierra, porque él iba a huir él se iba a separar. Cuando María apareciera embarazada, todos iban a culpar ¿a quién? A José. Él cargó con la culpa. Iban a culpar a José. María quedaba bien. Y José pagaba el precio. Un precio que según nosotros podemos ver, no iba a ser justo. Aunque José era justo. Qué gran ejemplo para nosotros. El hombre de Dios, la mujer de Dios, no daña a nadie. No busca el mal, no busca el daño, no busca la venganza. El hombre de Dios, por eso, es justo. Decidió romper el compromiso. Pero ustedes conocen el relato. Mientras consideraba esa posibilidad, dice el verso 20 de Mateo 1, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Para nosotros. Pero ¿no se dan cuenta que Dios estaba rompiendo los planes de José? Aunque yo no tuve hijos, solo tuve hijas. Regularmente, si no quiere uno, lo presionan a que le ponga el nombre de uno al hijo. ¿O no? ¿Cómo quiere que se llame tu hijo? Alberto. Así me llamo yo. Igual que el papá, ¿verdad? O si no, presionan para que le pongan. No, es que se parece a ti, le hubiera puesto, ¿verdad? Y adicional a eso, si no le ponemos el nombre de nosotros, nosotros escogemos el nombre. Pero a José no le permitieron escoger el nombre. A José le dieron el nombre. Se llamará El Salvador. Jesús. José tuvo que aceptar. Y aquí no quiero hacer competencia entre damas y caballeros. Pero María necesitó al ángel en presencia, José necesitó al ángel en sueño, y fue suficiente. No es que José se despertó José y dijo: estoy tan traumado por lo que me hizo María que pesadillas tengo. ¿Ah? No, él entendió, él conoció que era el ángel de Dios, que era la voz de Dios, el llamado de Dios, lo entendió, no lo cuestionó, aceptó el llamado de Dios y siguió adelante, no con sus planes, sino con el plan de Dios. ¿Estás dispuesto tú y yo a que Dios rompa nuestros planes para que Él haga realidad el plan de Él en tu vida y en la mía? Hoy creo que sí, podemos entender cuando digo que la natividad es un cambio de plan. Pero aún más, déjenme expresar dos aspectos más y decirles que no solo la boda cambió,
La boda se apresuró. Ya no fue al año como se esperaba. Ya no fueron los preparativos que se tenían que hacer. Se apresuró la boda. La vida de ellos cambió por completo. La idea que tenían de su matrimonio fue diferente. Ellos ya no estaban para ellos estaban para el Hijo de Dios. Estaban para Jesús. Todo su pensamiento estaba inmiscuido en la vida de Jesús, ya no en sus vidas. Todo había cambiado. Podemos asegurar que eso se llama fe. Ellos eran personas de fe, confiaban rotundamente en Dios. Me llama la atención. No sé, pero cada vez que tuvieron problemas, nunca veo en la Biblia que ni María ni José vinieran y le preguntaran a Dios. ¿O sí? Viene el censo. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Preguntar. Ellos sabían que Dios estaba dirigiendo sus vidas. No necesitaban preguntar. Al fin y al cabo, sus planes ya no eran sus planes. Eran los planes de Dios. Y un último detalle. La queja es una evidencia de falta de fe. Cuando hace falta un hotel, cuando hace falta algo en tu vida que se complica, entonces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? María, José, no preguntaron, aún cuando no encontraban un lugar donde estar seguros. Y al contrario, hasta aceptaron el lugar, porque ellos sabían que Dios tenía un plan en sus vidas. Jesús en tu vida es un cambio de vida. Jesús vino a esta tierra e hizo un cambio radical en todo aspecto. En la misma religión del momento hizo un cambio radical. Mostró al Dios de amor. Por lo tanto, Jesús en tu vida también debe ser un cambio. Y déjenme concluir con un pasaje que encontramos en el libro del Ministerio de Curación, el cual declara de la siguiente manera: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Lo repito, Jesús en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Están de acuerdo? Dios dirigió la vida de Jesús en todo sentido. El Espíritu Santo estuvo dirigiendo y Jesús aceptó la dirección del Espíritu Santo y se sometió. Dice el texto, se humilló en obediencia, aprendió a obedecer y se dejó guiar en toda su vida por los planes de Dios. ¿Y cómo terminó el plan de Dios? Humanamente terminó no muy bien, pero sabía Jesús que la conclusión del plan, el fin del plan, era perfecto. Era salvación para tu vida y para la mía. Dice, continúa diciendo este párrafo: así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendamos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Jesús vino ya a tu vida. Jesús está en tu vida, en la mía. Debemos vivir y experimentar el cambio que Él quiere hacer.
Vamos a iniciar un año. Y hay algunos que todavía nos planteamos planes, metas por alcanzar para el año. Y a mí me da no sé qué, porque ahorita me recuerdo que no cumplí uno que tenía para este año. Pero al fin y al cabo trazamos planes. Tenemos deseos para el próximo año, ¿o no? Ya hay ideas para el próximo año. Hermanos, amigos, es momento de que esas ideas, que esos planes, que esos deseos, los pongamos en las manos de Dios. Busquemos la dirección de Dios y estemos seguros que Él va a dirigir nuestros pasos. Pero por sobre todo, si Él debe romper un plan que tú tienes, déjalo que lo haga. Él quiere hacer algo mejor para ti y para mí. Dios te dice, sígueme. Debemos seguir a Dios, aún cuando no lo entendamos, cuando no entendamos sus planes. La natividad, el que Jesús venga a tu vida, el que haya venido a esta tierra, es un cambio de planes a tu vida y al mundo en general. Lo aceptemos o no. Dios tiene un plan para ti. Aceptémoslo, aunque tengamos que renunciar a los nuestros. Jesús en tu vida, recuerda, Jesús en tu vida, Jesús en mi vida, es un cambio de vida y una vida